Buenas tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? Gracias por estar del otro lado, como siempre, a esta hora para seguir poquito más de una hora de información desde Montevideo y en esta ocasión mirando hacia el norte del país. 21 de septiembre, jueves, en la bajadita de la semana, pero no empezó la primavera. No empezó la primavera, que si no me equivoco formalmente empezará en 2 días. Exacto. Lo cual no quiere decir que tengamos el mejor de los climas o buen tiempo ese día. Esa es otra historia que la sabremos al final. Creo que va a mejorar para la semana que viene. Vamos a poder percibirla un poco más. Creo. Sí, adelante. sí. Te decía recién, desde Montevideo mirando al norte. Exactamente, porque el intendente de Artigas, Pablo Caram, justificó el trabajo de niñas y niños en plantaciones de tabaco, cultivo común en su departamento. Dijo que es mejor ver un gurí trabajando que con el celular. Y señaló que esas niñas y niños acompañan el trabajo del núcleo familiar. Si bien más tarde aseguró que pudo haberse equivocado, también manifestó que las críticas recibidas obedecen a una mirada capitalina. Y es que hubo muchas críticas. Por ejemplo, Pablo Abdala, presidente del INAU, sostuvo que Caram se equivocó y que por debajo de los 15 años no hay trabajo válido de ninguna especie, textuales palabras. Además, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, expresó su radical rechazo, también lo escribió en Twitter de esa forma, y dijo que los dichos fueron inadmisibles, además de anunciar una inspección conjunta en Artigas con el INAU. Este es un adelanto, tendremos el desarrollo de esta noticia y mucho más. Vamos con los titulares de hoy. El ministro Heber denunció una nueva fuga de una persona imputada por narcotráfico que estaba bajo prisión domiciliaria. Sus anteriores críticas ante otras 2 situaciones similares motivaron una respuesta del Colegio de Abogados del Uruguay. La JUTEP decidió por unanimidad otorgarle un plazo de 15 días al senador nacionalista Juan Sartori para que presente la declaración jurada de bienes de su esposa. Si no cumple, lo declarará omiso y se le retendrá medio sueldo. El Ministerio de Desarrollo Social y la ANEP anunciaron que 40 escuelas tendrán personal facilitador para estudiantes en situación de dependencia moderada o severa. El proyecto se extenderá a 300 centros de primaria en 2024. El director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, defendió los spots sobre salud mental realizados por el organismo y rebatió las críticas de profesionales y dirigencia política. El fiscal Fernando Romano pedirá la formalización de la investigación a 5 personas por delitos de odio contra el vocero del gremio estudiantil del IABA, Jerónimo Sena. Incluirá la condena de estas 5 personas tras un acuerdo reparatorio simbólico con el joven y su familia. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos inició una campaña para ampliar los datos genéticos de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos registró 180 mamíferos muertos por influencia aviar en Uruguay. El organismo consideró que la situación está dentro de lo previsto y conformó un grupo científico para analizar el tema. Uruguay ocupa el primer lugar en feminización de la pobreza en la región según un análisis conjunto realizado por CIEDUR y la Red de Género y Comercio. Además, las mujeres y las infancias son las más afectadas por la pobreza en nuestra región. En un juicio histórico, el Supremo Tribunal Federal de Brasil votó a favor de reconocer el derecho de los pueblos originarios a tierras que ocuparon históricamente, criterio rechazado por grandes empresas del campo y grupos políticos de ultraderecha. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, no descartó recurrir a tribunales internacionales debido a que Argentina decidió implementar unilateralmente el cobro de un peaje a embarcaciones en la hidrovía Paraguay-Paraná. Vayan tomando nota porque nos pueden ver como siempre en vivo a través de la pantalla de TV Ciudad en dispositivos que tengan acceso a tvciudad.uy también. Más recientemente empezamos a estar en vivo en YouTube y además, como siempre, nos pueden escuchar y es por Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y el área metropolitana, la radio de la Universidad de la República y su web uniradio.edu.uy. Empieza a presentar los móviles en el comienzo, a modo de adelanto, Natalia. Sí, tenemos a 2 de nuestros compañeros en distintos lugares y con temas bien diferentes. Hay novedades importantes en el Jardín Botánico y allí está nuestro compañero Martín Duarte. No, tenemos a Luca Veloz, que va a contarnos otra cosa totalmente distinta. En este caso, política partidaria, Luca, Partido Independiente, ya lo vemos ahí. ¿Qué está pasando?
Es así, Natalia, estamos en el avance de lo que va a ser el programa de gobierno del Partido Independiente para el periodo 2025-2030. Es la presentación de cara a las elecciones próximas nacionales y estamos en uno de los ejes que va a tener el Partido Independiente: educación, infancia y drogas. Así va a ser este eje programático y habrá una exposición a cargo del doctor Daniel Radío. Estamos hablando del secretario general de la droga, también de Álvaro Arroyo, especialista en políticas de infancia, y del director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Javier Lacida. Ellos van a exponer sobre las bases programáticas del Partido Independiente y después habrá comentario a cargo de la presidenta de ELIN Mujeres, Mónica Botero, y también del maestro Juan Pedro Mir, reciente incorporación del Partido Independiente y uno de los gestores de DUI 21. En este marco también está el ministro Pablo Mieres y a él le consultamos sobre esta polémica con el intendente Caram. En minutos vamos a estar ampliando todo esto. Gracias, Luca y equipo. Pobreza y género podría ser la gran etiqueta de lo que viene, el adelanto del informe de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Juli? Muy bien, Martín, muy contenta de estar acá. Y es que la semana pasada presentamos una información vinculada a un informe de CIEDUR que analiza que Uruguay es el país que lidera en la región en feminización de la pobreza. Decidimos tomarnos unos días para entrar en este tema más profundamente. Sabemos que la pobreza es uno de los temas más importantes para nuestro país y por eso es que decidimos hacer un informe conjunto abordando la multidimensionalidad de la pobreza. Vamos a estar hablando de las políticas sociales, vamos a estar hablando del sector económico, del mercado laboral, cómo todo esto afecta en un informe especial el día de hoy. Gracias, Juli. Les contamos que el director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, respondió a las críticas hechas al spot protagonizado por Diego Del Grossi con respecto a asuntos de salud mental, en este caso por el presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Artigas Puig. Vamos a ver qué dijeron. Cuando se dice que ahora le dicen depresión, parece que estuviera haciendo alusión a una especie de moda, ¿verdad? La depresión es una entidad nosográfica, o sea, una enfermedad que ha sido descrita hace cientos de años, ¿verdad? Y es realmente una enfermedad, un motivo de consulta. Yo creo que en este caso, la persona que se expresó, creo que no entendió o se equivocó un poco, a mi criterio, lo digo con total respeto hacia la persona, no comparto su forma de expresarse y lo que él manifestó. Ahora sí nos vamos a uno de los barrios más lindos de Montevideo, al Prado, con nuestro compañero Martín Duarte y esas novedades del Jardín Botánico. Martín. ¿Cómo andás, Natalia? Martín, buenas noches para todos y todas. Una jornada muy especial que se vive aquí en el Jardín Botánico. Si bien no llegó la primavera, en un ratito, y están todos invitados, porque la noche está bastante agradable, un poco fresquita, pero hay mucha gente circulando aquí en el Jardín Botánico porque se va a inaugurar desde las 20 horas la nueva iluminación, acompañada también con una recorrida que va a partir de aquí del ingreso por Luis Alberto de Herrera, recorriendo las distintas instalaciones del Jardín Botánico, que tuvo su adelanto también la tarde de hoy, donde se estuvieron repartiendo ramitas de justamente de flores, esto vinculado a lo que es el Rosedal y en particular el vivero aquí del Prado, así que están todos invitados. En un ratito estaremos acompañando lo que es esta inauguración de la nueva iluminación del Jardín Botánico y algunas repercusiones, decíamos, con mucha gente que está visitando en esta noche este precioso lugar de la capital. Muchas gracias. Cumplidos todos los adelantos, empezamos a desarrollar la información de esta jornada, porque como lo decíamos en portada, el intendente de Artigas, Pablo Caram, defendió, justificó el trabajo de niños y niñas junto con sus familias en plantaciones de tabaco. En una entrevista en Canal 12 dijo que esta actividad, que es común en su departamento, emplea a núcleos familiares enteros y enfatizó que es mejor ver a un gurí trabajando que con el celular. El tabaco, que hay niños, pero el tabaco, por lo general, trabaja en núcleo familiar.
es el hijo, la nuera, algún nieto, trabaja en el predio, porque todo es artesanal. Se ve, pero es normal, es mucho mejor ver un gurí trabajando que codeando con el celular. No. Pero la idea que los niños no trabajen es una contravención a los derechos. Ahí tenés un defecto. Cuando ¿Cuál? yo terminé, yo tengo 65 años, terminaba las clases y mi padre me hacía trabajar. ¿Y usted Y le parece nunca fue bien? una deshonra. Por eso estamos en esa cantidad de gurí drogados, que es lamentable. Productores agropecuarios que llevan a los hijos, alambradores que llevan a los hijos. El trabajo, como al ser escaso, si queda en el núcleo familiar, mucho mejor. Bueno, y tras la polémica por estos dichos, Karam dijo que tomaron mal sus expresiones o que él mismo pudo haberse expresado mal. Agregó que el error de interpretación, una de esas dos posibilidades que manejó, obedece a una mirada capitalina que desconoce la realidad del interior. Y el presidente del INAU, Paulo Abdala, dijo que el intendente se equivocó y recalcó que está claro que el trabajo infantil, por definición, es ilegal. También dijo que en Uruguay el Estado controla estas cuestiones con eficacia y eficiencia. Yo creo que no caben dos opiniones con relación a esto. Está claro que los niños no pueden ni deben trabajar, porque esto es así, porque así lo establece la legislación internacional, la Convención de los Derechos del Niño, las convenciones y los convenios de la OIT que están vigentes y que el Uruguay ratificó, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Está claro que el trabajo infantil por definición es ilegal. Cuando hablamos de trabajo infantil hablamos del trabajo de los menores de 15 años, o sea de los niños, que no pueden trabajar. Esto es en blanco o negro. Por encima de los 15 años, es decir, aquellos que ya son adolescentes, el trabajo puede ser legal cuando es trabajo decente y cuando se realiza de acuerdo a las reglas, las normas y las pautas establecidas en la legislación vigente. Entre otras cosas, debe ser trabajo formal y para ser formal debe gestionarse el permiso correspondiente ante el INAU, ante la Inspección de Trabajo Infantil. Quiero decir que nosotros no hemos recibido hasta este momento, no habíamos recibido ninguna denuncia por ninguna vía. Nosotros tenemos un listado de actividades peligrosas que es del año 2017, que en principio establece actividades donde los adolescentes no podrían trabajar. Que quede claro lo que dije antes, es decir, por debajo de los 15 años no hay trabajo válido de ninguna especie. De 15 años para arriba, los que son adolescentes pueden trabajar, salvo en aquellas actividades que están reputadas como peligrosas por parte del propio INAU. En el Uruguay no tenemos un problema grave, un problema endémico. Hay situaciones aisladas que acontecen. ¿En qué áreas, sobre todo, de trabajo? Bueno, también en eso hay mucha mitología. Se habla mucho de la actividad rural, por ejemplo. Pasa en la actividad rural, pero no más ni menos que lo que ocurre en el comercio, por ejemplo, o en la actividad doméstica. De manera que en ese sentido la diversidad y la casuística es muy amplia. A propósito de este tema, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que su ministerio no tiene potestades para intervenir en temáticas vinculadas al trabajo infantil. Lema aseguró que eso le corresponde a INAU y prefirió no opinar sobre los dichos de Karam. No escuché las declaraciones ni del intendente Artigas ni de Pablo Mieres. Leí los trascendidos de prensa sin tomar conocimiento con profundidad. No escuché nada que tenga que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, la competencia, en todo caso, sería del INAU, y no es por desprendernos de la responsabilidad, pero la competencia directa en ese tipo de seguimientos creo que pasa por INAU. Pero tampoco quiero hacer un comentario sobre información que no la tengo con propiedad como para poder expresarme con responsabilidad. En instantes tendremos las palabras del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, hablando de lo mismo, como dijimos en portada, anunciando, entre otras cosas, una inspección conjunta en Artigas hecha con INAU. Y vamos a ver las declaraciones de otro ministro, pero sobre otro tema, porque el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó que hubo una nueva fuga de una persona imputada por narcotráfico que previamente había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Sí, Heber volvió a criticar la actuación del Poder Judicial, dijo que falta compromiso en la temática y también que esto es muy desalentador.
En sus redes sociales, el ministro del Interior informó sobre la fuga del narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa, condenado en febrero de 2022 por transportar 15 kilos de cocaína. Leal da Costa tenía prisión domiciliaria y estaba sin tobillera. Según el relato del ministro, tenía una pena de 4 años y 7 meses, pero fue excarcelado 3 meses después de la condena por la jueza Adriana Chamsarian. Es muy desalentador ver la falta de compromiso en la lucha contra el narcotráfico, fustigó el ministro. Heber cuestionó días atrás a la jueza María Elena Maynard por una situación similar por el caso del narcotraficante Juan Antonio González Vica, quien se fugó tras romper la tobillera electrónica. El caso González Vica dejó al descubierto una red dedicada a falsificar partes médicos y del comisionado parlamentario para obtener la prisión domiciliaria de reclusos. Según Heber, tras ese caso se pidió a los jueces revisar las prisiones domiciliarias concedidas a narcotraficantes. Pedimos que rápidamente se analizaran estas condenas domiciliarias, pero no llegaron a tiempo. Se fue, cuestionó Heber. Además, afirmó que ahora se investiga la veracidad de la documentación presentada por Leal da Costa. Muchos recursos, escuchas y seguimientos para presentar a la justicia pruebas contundentes para que luego se determine prisión domiciliaria sin tobillera. No es falta de prudencia, no es invadir competencias, es indignación, escribió Heber. El Colegio de Abogados del Uruguay emitió un comunicado en respuesta por lo menos a 2 de los cuestionamientos hechos por Heber, los 2 vinculados a dictámenes de la jueza María Elena Maynard. Sí, según la organización, quienes ocupan cargos públicos o son parte del sistema judicial pueden opinar sobre los fallos, pero deben hacerlo con prudencia. Heber había criticado días atrás a Maynard por 2 resoluciones que cambiaban la situación de reclusión tanto de Ricardo Damián Cáceres Correa y la de Juan Antonio González Vica. En el texto, los abogados expresan que las resoluciones judiciales son pasibles de críticas por todos los actores sociales y más aún en un tema tan sensible como es la lucha contra el narcotráfico. No obstante, quienes ocupan cargos públicos de relevancia, así como quienes actuamos en el ámbito del propio sistema de justicia, tenemos el deber de expresarnos con prudencia a fin de evitar injerencias indebidas, señalan. Los acontecimientos acaecidos nos obligan a reflexionar sobre las condiciones en las cuales se imparte justicia, sin olvidar que el Ministerio del Interior, la Fiscalía y el Poder Judicial tienen el importante rol de responder eficazmente al pedido social de mejorar la seguridad pública. Días atrás, entrevistado en Lado B, el presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Leonardo Méndez, mencionó que Heber ha formulado información inexacta refiriéndose al volumen de tobilleras con las que cuenta el ministerio y los jueces no han utilizado. Hace ya más de una semana que hay faltantes de tobilleras en varios departamentos que me han dado cuenta colegas, ¿verdad? Por ejemplo, en Canelones, en lo que es Atlántida y Las Piedras, me dieron cuenta en el departamento de San José, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, que han querido instalar estos dispositivos y no hay disponibilidad. Bien, cambiamos de tema. El Ministerio de Desarrollo Social y la ANEP anunciaron que 40 escuelas tendrán personal facilitador para estudiantes en situación de dependencia moderada o severa. Esto se extenderá a 300 centros de educación inicial y primaria en 2024. La figura del facilitador de autonomía en ámbitos educativos públicos asistirá hasta 3 alumnos por clase de escuelas de los quintiles más bajos. Depende del sistema de cuidados, pero se diferencia del programa de asistentes personales en que atenderá dentro del aula. El Sistema Nacional de Cuidados está diseñado para el cuidado en el hogar. Con esta medida, con esta acción conjunta entre MIDES y ANEP, lo que hacemos es llevar el sistema de cuidados a los centros educativos. Lo que sucedía muchas veces es que cuando se solicitaba por un padre, por una madre que tenían un hijo con dependencia severa, un asistente personal para los centros educativos, técnicamente no siempre se recomendaba dar al asistente personal porque podía llegar a ser contraproducente por la falta de conocimiento para orientar dentro de un salón de una escuela, por ejemplo. Esto quita de poder dar asistentes personales en casos que sí apliquen y que revista una indicación técnica, por supuesto que no quita. Si en algún caso se solicita asistentes personales que reviste las características donde el asistente personal, tal como se da, ayuda, por supuesto que se va a seguir dando. Vamos a comenzar con 40 centros educativos y en el año 2024 se van a alcanzar 300 centros educativos.
Lema también habló de la reciente denuncia vinculada a robo y venta de sábanas de refugios del MIDES. Afirmó que ante el surgimiento de nuevos elementos, la cartera amplió la investigación administrativa. Ahora cambiamos de tema, porque el director de Salud Mental de ACE, Eduardo Katz, dijo a MBD Noticias que no comparte las críticas del presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, Artigas Puy, a la campaña sobre salud mental que está impulsando el organismo. Además, Katz pidió que el sistema político no busque rédito con esta problemática. Yo creo que en este caso la persona que se expresó creo que no entendió o se equivocó un poco a mi criterio, lo digo con total respeto hacia la persona, no comparto su forma de expresarse y lo que él manifestó. Pero de todas maneras, hubieron otras críticas y yo creo que acá hay un tema que tenemos que ponerlo bien en claro. Cuando nosotros hacemos política sanitaria, porque no estamos haciendo política partidaria, y estamos hablando de un tema tan sensible como es la salud mental, y estamos hablando de ACE, donde es una población que, en fin, es una población vulnerable y que está sufriendo, que está teniendo problemas. Yo creo que debe haber un acto de generosidad de parte de muchos referentes políticos que han escrito bastantes disparates en Twitter, de dejar de lado esto y no utilizar los problemas de salud mental como un botín político para la campaña electoral. Creo que la salud mental tiene que ser una política de Estado y no una política partidaria. Y hoy en la Plaza Independencia se realizó la primera concentración del orgullo loco en Uruguay. Sí, esta movilización apuntó, en primer lugar, a pelear por la diversidad psicosocial, a darle visibilidad y también a pelear por el ejercicio de los derechos de todas las personas con una mirada integral. En esta pelea que hacemos por lo que es la diversidad psicosocial en las comunidades y ejercer los derechos, ¿no?, de todas las personas, porque realmente son muchísimos años y casi siglo de lo que son las prácticas de la psiquiatría sobre las otras disciplinas para darle la visibilidad a lo que es la diversidad psicosocial, sobreviviente de psiquiatría y demás, de todos estos colectivos que componemos la lucha para que realmente se respeten los derechos de las personas y no nos cosifiquen. Una de las prioridades justamente de los reclamos es eso, ¿no?, que en la salud mental sea con los usuarios y las usuarias y no sobre los usuarios, ¿no? Ahí está, totalmente lo define desde ese aspecto que justamente se incluya en lo que son y como se ha venido haciendo, lo que es el cambio de paradigma que te decía en esa ley, la 19.529, en incluir las voces de nosotros, o sea que los tratamientos y las formas de enfoque sean desde los derechos, como te decía, y con la voz de los usuarios y usuarias, que justamente es que no pueden saber qué sentimos o dejamos de sentir, entonces nada de nosotros sin nosotros. Los activistas Lorena Barrios de Chile y Alan Robinson de Argentina participaron de la actividad. Destacaron la relevancia en sus países del proceso del orgullo loco y la necesidad que sea un espacio en que los protagonistas sean los expertos por experiencia y no que ese conocimiento y discurso sea apropiado por profesionales de la salud como psiquiatras y psicólogos. Ahora cambio de agenda, porque Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos inició una campaña con la intención de ampliar la base genética de familiares de personas desaparecidas durante la época del terrorismo de Estado. Desde el año 2000 se reúnen muestras en un banco de sangre que permite cotejar el ADN y conocer la identidad de las personas halladas. Estamos trabajando justamente en eso, por eso surgió esta iniciativa de familiares junto con el Grupo de Investigación de Antropología Forense, que forma parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos, tratando de completar la base de datos genéticos. Es bueno aclarar que al momento tenemos 197 personas confirmadas como detenidas desaparecidas, por lo que nos enfocamos en esos grupos familiares. Sin perjuicio de que esa lista nosotros siempre decimos que está abierta, incluso se continúan investigando algunos casos, hay casos en averiguación para confirmar o descartar la desaparición forzada de las personas. Entonces, en este momento nos enfocamos en la lista de 197, entonces lo que llamamos es a todo aquel familiar
que no ha dado muestras o que tiene datos referentes a familiares, familia y demás de alguno de los detenidos desaparecidos, les pedimos que se comuniquen con nosotros. Esta campaña se lanza tras no haber podido identificar los restos encontrados en el Batallón 14. La información que se tiene es que se trata de una mujer detenida desaparecida. Hay muestras de casi todos, lo que pasa que no están completas. Nosotros necesitamos tener un puntaje para tener un ADN óptimo para la identificación. Entonces, lo bueno es que se comuniquen con nosotros. Nosotros le damos los datos porque es algo como confidencial, no sería la palabra exacta, sino como una reserva entre el familiar y nosotros, de decirle quiénes son los donantes que hay por cada detenido desaparecido, si está el grupo completo o si necesitamos la muestra de algún familiar más. Otro asunto, el fiscal Fernando Romano solicitará la formalización de la investigación sobre 5 personas por delitos de odio contra el vocero de estudiantes del Liceo Yaba, Jerónimo Sena. Esto implica la condena de esas 5 personas como consecuencia de un acuerdo previamente alcanzado entre esas personas y la familia del joven y el propio joven, que habla de una reparación simbólica. La denuncia penal fue presentada por la familia de Jerónimo Sena en virtud de las amenazas y comentarios discriminatorios que recibió el joven a través de redes sociales por su actuación como vocero del gremio estudiantil del Liceo Yaba. Tras analizar el expediente, el fiscal Fernando Romano pedirá la formalización de 5 usuarios de redes sociales que fueron identificados. El fiscal les imputará un delito de odio previsto en el artículo 149 del Código Penal. Este delito castiga a quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual. La formalización incluirá la condena de los 5 imputados tras alcanzar un acuerdo reparatorio simbólico con la víctima, según informó Romano al semanario Búsqueda. En este sentido, el fiscal aclaró que el acuerdo no implica solo un pedido de disculpas públicas. Los imputados concurrieron a la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya con la presencia de todos los colectivos afro, donde tuvieron que escuchar de los referentes lo que es la discriminación y la vulnerabilidad de sus derechos en una sociedad en la que todavía existe el racismo en forma importante, explicó Romano. Además, estas personas también tuvieron que concurrir a una charla con integrantes de la comunidad LGBTIQ, ya que el joven también recibió comentarios discriminatorios por orientación sexual. Ahora cambiamos de tema, nos metemos en la agenda preelectoral con distintos contenidos. Por un lado, este jueves, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que el país está dividido en 2 bloques que electoralmente son muy parejos. En este contexto, entiende que los errores de la coalición de gobierno pueden poner en riesgo el triunfo en 2024. Cualquier error puede llevar a que se pierda por la mínima diferencia, pero acá por un voto se pierde o se gana. Claramente hay errores que se pueden cometer, hay temas que a veces generan cierta conmoción en la opinión pública, a veces exagerados por distintos motivos, pero generan cierta conmoción que pueden llevar a la pérdida de apoyo que finalmente marque la diferencia. El tema Astesiano, el tema Marcet, este tema Salto Grande y tantos temas que van apareciendo que en la medida en que no se explique bien y no se queden las cosas bien claras y cristalinas, siempre da pie para esa manija que, puede llegar a marcar la diferencia. Se cometieron errores, claro que sí, pero también comete errores el otro bloque, ¿no? Entonces acá es una suma y resta de errores. El que comete más errores es el que pierde, que puede poner en riesgo el triunfo en el 2024, pero también el otro bloque comete errores serios. Y eso también lleva a que en esa suma y resta, mantengamos la expectativa y la esperanza de que vamos a ganar, porque realmente, por ejemplo, este llamado a plebiscito a reformar la seguridad social, yo creo que es un tiro en el pie, claro, que se hace el otro bloque. Entonces, en definitiva, este tipo de
de actitudes lleva a que, bueno, es un partido abierto con cualquier resultado posible. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Vimos y escuchamos al comienzo actividad del Partido Independiente mirando a la campaña electoral, pero también con paño para hablar de temas de actualidad. Ya empieza a profundizar en eso Luca Veloz. Adelante, Luca. Es así, Martín, porque ustedes lo adelantaban, las declaraciones que se dieron a través de la cuenta de la red social Twitter del ministro, red social X ahora, ex Twitter del ministro Pablo Mieres sobre lo que comentaba el intendente de Artigas, Pablo Carán, y el trabajo infantil en las tabacaleras, en los chacareros de las tabacaleras, bueno, son para el ministro Mieres una denuncia y es por eso que también en el marco de esta actividad programática del Partido Independiente de cara a las elecciones próximas, anunció que, confirmó que se va a realizar esta inspección en conjunto con INAU en el departamento de Artigas en la producción de tabaco. Dijo el ministro Mieres que el trabajo por debajo de los 15 años está prohibido en nuestro país, que además el Ministerio de Trabajo integra el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, es una de las políticas que el gobierno está llevando adelante, que el Estado uruguayo lleva adelante y por eso se le fue la moto. Así lo calificó, se le fue la moto al intendente Carán. Pablo Mieres confirmó también que habló con Carán en esta tarde, que intercambiaron opiniones y que los dos mantienen la posición sobre las críticas de Carán a que el ministro Pablo Mieres no conoce el interior profundo. Esto decía Mieres. Conozco mucho el interior, he recorrido muchísimo todo el país y lo que puedo decir es que el trabajo infantil, que además estamos ahora impulsando la posibilidad de una encuesta para actualizar los datos, que la verdad que tienen ya unos cuantos años, lo que tenemos que hacer es que si hay trabajo infantil hay que trabajar para eliminarlo. Ese es un objetivo. El Ministerio de Trabajo está totalmente comprometido con esto y además presidimos el comité que lucha por la eliminación del trabajo infantil y esto en coordinación con el INAU, por supuesto, ¿no? Carán lo que dice es que fue malinterpretado en sus dichos porque en realidad él se refería a la colaboración que hacen con la familia, no un trabajo remunerado, y que lo iba a llamar. ¿Estuvo en contacto con usted por esto? Tuvimos una conversación y bueno, yo le dije las declaraciones que realizó, a mí me parece que no eran correctas y que estaban totalmente fuera de lugar y él... ¿Lo reconoció? No, él sostiene que dijo algo que, bueno, un poco la explicación. Yo creo que el que escucha las declaraciones y lee las declaraciones tiene una mirada distinta, ¿no? Mieres dijo que se va a fiscalizar y se va a hacer duro en el caso de que no se cumpla la normativa, la ley que dice que los menores no tienen que trabajar. Le consultamos al ministro Mieres por la discusión que se está dando en la rendición de cuentas hoy, donde la coalición de gobierno, el Partido Independiente incluido, está votando una subvención en impuestos, en la carga impositiva a la industria tabacalera. Mieres dijo que en ningún momento se incentiva el trabajo infantil, que no tiene que ver, una cosa es la industria tabacalera y otro es el trabajo infantil. De esa manera adelantó que se va a acompañar a toda la posición de la coalición de gobierno en torno a esto, el pedido del Ministerio de Salud Pública, ¿se acuerdan?, de retomar los artículos que tenían que ver con quitarle los impuestos a la industria tabacalera. Lo mantendría la coalición de gobiernos y el Partido Independiente también apoyaría esto. Y con salida rápida a móvil, está pronto Martín Duarte en el Jardín Botánico de Montevideo. Martín.
Así es, Martín, porque en unos minutitos, a partir de las 20 horas, se va a presentar la nueva iluminación LED aquí en el Jardín Botánico y estamos con Fabián Muñoz, director del Jardín Botánico, para hablar un poco de lo que implica para este espacio público y de alguna forma esta intervención que va a permitir extender el horario del Jardín Botánico de las visitas, pero también descubrir de alguna otra forma bueno, toda la vegetación que hay por aquí. Sí, bienvenidos y sí, es un viejo anhelo que teníamos y juntos con los compañeros de la UTAP hemos elegido algunos ejemplares que tienen características particulares o porque tienen historias o por sus usos o por su rareza, por su edad o por su tamaño. Entonces vamos a hacer un recorrido que va a estar resaltando, como bien dice el director de la UTAP, Pablo Chavarría, va a ser un juego de luces y sombras, donde vamos a poder apreciar un aspecto totalmente diferente al que vemos de día de las plantas. La iluminación nos cambia totalmente la percepción y muestra otras cosas que seguramente de día no vemos. ¿Cuántas especies hay aquí en el Jardín Botánico? Y en particular vos hablabas de muchas características, por ejemplo, de las más añejas. ¿Qué se puede encontrar? Bueno, podemos encontrar, por ejemplo, un pecán, la nuez pecán, encima de los 120 años. Un alcanfor que también supera los 100 años. Unos olmos que también superan los 100 años, pero además los olmos y el alcanfor están declarados monumentos vegetales, estos ejemplares que tenemos acá en el Botánico. Entonces, es un legado de Montevideo, de todas las montevideanas y montevideanos, y de los uruguayos porque nos visitan de todos lados, que queremos mostrarlo de otra manera hoy. Y por supuesto de hoy y de acá en adelante, ¿no? Porque durante todo el periodo primaveral, veraniego, vamos a estar con este horario y bueno, las nochecitas son más lindas, más agradables e invitan a un paseo de este tipo. Los montevideanos en esta época del año nos quejamos mucho y te hemos llamado mucho por los plátanos, pero aprovechando también esta época, ¿qué podemos disfrutar a nivel de especies aquí en el Jardín Botánico y esa transformación que también tiene de por sí la primavera, ¿no? Sí, hay muchas floraciones, van a ver que hemos renovado los canteros florales que durante el invierno prácticamente desaparecen todas estas plantas. Aquí atrás mío tenemos un ejemplo de una colección de plantas florales espectaculares que las vamos a tener toda la primavera y el verano, pero además cambios a nivel de los árboles, catalpa floreciendo, lapacho floreciendo, las brotaciones que estuvimos durante un tiempo viendo árboles todos peladitos que no tenían nada y ahora en cuestión de 2 días explotaron, están todos verdes. Entonces todos esos cambios están presentes hoy a disposición de todos. Recordándose el horario que va a tener a partir de ahora el jardín con la nueva iluminación. Hasta las 21 horas se va a extender. Nosotros estábamos cerrando a las 7, a las 19 horas. Ahora vamos a extender el horario 2 horas más para que la gente pueda apreciar con este recorrido de luces. Y bueno, los esperamos a todos con gusto. Fabián, muchas gracias, director del Jardín Botánico. Les cuento que hay mucha gente llegando para participar de esta inauguración de la nueva iluminación, así que bueno, si andan en la vuelta están invitados. Bueno, muchas gracias Martín y a todo el equipo que está allí en el Jardín Botánico disfrutando de ese lugar tan lindo. Vamos a cambiar totalmente de tema, ya lo anunció Julieta Núñez Tomás, nuestra compañera, a quien le damos la bienvenida. Se conocieron datos de pobreza, algunos bastante alarmantes. Y se pueden leer incluso con lentes de género, pero ¿por dónde empezás, Juli? Muchas gracias, compañeros. Así es como lo anunciábamos anteriormente. La semana pasada conocimos que Uruguay lidera en feminización de la pobreza en la región. Esto quiere decir que en nuestro país, más que en cualquier otro de la región, se puede decir que la pobreza tiene cara de mujer y eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Esto fue un análisis que elaboraron en conjunto el CIEDUR y la Red Género y Comercio que, sacaron esta información con muchísima alarma y muchísima preocupación por todo lo que queda hacer, obviamente, para lograr revertir esta situación al menos un poquito. ¿Qué es lo que dice este estudio? Que no solo las mujeres, sino también las infancias, y vamos a explicar más adelante por qué, son las más afectadas por la pobreza en nuestra región y que Uruguay no escapa, sino que se hace especialmente evidente en nuestro país.
¿Cómo se relaciona y qué significa dentro de la pobreza general este dato? Vamos a dar un poquito de contexto, Nati, si te parece. Hubo una reducción sustantiva de las personas bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la pobreza extrema desde comienzos de siglos. Pero en 2014 empezó a aumentar progresivamente y la pandemia de COVID-19 en los años 2019, 2020, 2021 afectaron muchísimo y empeoraron estas situaciones. Y si bien luego de la pandemia hubo un repunte de la economía, no estamos a nivel regional, estoy hablando, no estamos en los mismos niveles que en la prepandemia. Es decir, que esta situación no solamente es mala, sino que era mala, sino que ahora es un poco peor y por eso es importante poder mirar a quiénes son los más y las más afectadas de esta situación. ¿Cuáles son las causas centrales que generan este tipo de pobreza en nuestro país y en los países de esta región? El desempleo, la exclusión social, la vulnerabilidad ante las crisis, por eso todo lo sucedido con la pandemia de COVID-19, y también las enfermedades. ¿Y dónde impacta más, según este estudio? En mujeres, niños, niñas y adolescentes, en personas que viven en áreas rurales, si tendremos en nuestro país, en los pueblos indígenas y en la población afro. ¿Y por qué se habla de feminización de la pobreza? Bueno, hay varias razones por las que hablamos de eso y vamos a desarrollarlo más adelante, pero en una nota que la semana pasada hicimos con Soledad Salvador, una de las autoras de este informe, mencionaba algunos puntos que son importantes para empezar a hablar sobre esto. Primero, porque el mercado laboral discrimina a las mujeres. También porque muchas veces quedan solas, quedan como jefas de hogar a cargo de sus hijos. Y esto implica un montón de cosas que tienen que ver con el esquema de cuidados, con que el valor central que tienen en su vida estas mujeres son sus hijos e hijas y van a sacrificar un trabajo si no pueden cuidarlos, con que además los empleos a los que pueden acceder son de mala calidad, muchas veces o precarios o informales, o no les permiten compatibilizar con los cuidados, y también porque tienen, a su vez, porque tienen este sistema de cuidados, no solamente de hijos e hijas, sino también de otros familiares, pocas capacidades de capacitarse y mejorar, lo que llamamos normalmente empoderarse. Y la pobreza también, la feminización de la pobreza también impacta en los niños. ¿Por qué? Porque lo medimos por hogares. Claro. Y si las jefas de hogares son mujeres y tienen hijos e hijas, esos hogares pobres tienen niños y niñas. Soledad Salvador decía algo muy interesante y es que las mujeres y los niños y las niñas son los últimos en salir de la pobreza cuando logran y los primeros en ingresar nuevamente. No, es tremenda esa situación. Por eso los queríamos invitar en el informe de hoy, porque nos parecía que era importante poder darle un giro más y, como es jueves, a combinar esto con una dimensión muy importante de la pobreza, que es la dimensión económica. Y por eso les voy a pedir que me acompañen y vamos a compartir el informe de hoy con la columna de economía del economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta. Bueno, tenemos varias preguntas para hacerte porque este es un tema que obviamente necesita que hablemos de lo que es la dimensión económica, una de las dimensiones de la pobreza. ¿Tenés algunos datos para darnos sobre la caracterización de la pobreza en América Latina? Sí, vos mencionabas recién la evolución y ahí tenemos simplemente una línea de tiempo. En los años 90 la pobreza, la tasa de pobreza en América Latina era mayor al 50%, es decir, más de la mitad de la región no tenía ingresos suficientes como para estar por encima del umbral que consideramos de pobreza, como bien decís. Luego vino un largo proceso de mejora que tuvo su punto más alto en el año 2014, donde la reducción de la pobreza fue hasta el 28%, es decir, seguía siendo alta, pero es la menor tasa que hemos tenido desde este periodo y justamente coincide con el proceso de deterioro que enfrentaban las economías regionales a partir de un escenario económico internacional mucho más complejo. Es decir, a partir de 2015 el panorama para los países emergentes, en particular para la región, cambia y eso supone que ese indicador ya se empezó a deteriorar y obviamente sobre eso se monta la pandemia y luego la guerra con el particular impacto sobre el precio de los alimentos que genera una situación todavía más compleja. Y ahora, a pesar de que hemos dejado atrás y ya pasamos el rebote de la pandemia, lo que tenemos es que la tasa de pobreza sigue siendo del 32%, es decir, es superior a lo que era en 2019, ¿sí? Que tiene que ver también con lo que decía Nati. Es un fenómeno de lo que se llama histéresis. Cuando el fenómeno que ocasionó este proceso, la pandemia por ejemplo, desaparece, la pobreza se permanece. ¿Sí? Es mucho más rápido entrar que salir. Y lo que estamos viendo justamente que hoy por hoy ese 32% en carne y hueso serían más o menos 200 millones de personas que están en situación de pobreza. 80 millones ni siquiera tienen los ingresos suficientes para satisfacer los requisitos básicos nutricionales
por eso que decimos que están en situación de indigencia. ¿Sí? Y cuando nos vamos de los promedios, que ya igualmente son altos, justamente podemos tener una caracterización atendiendo los distintos segmentos de la población que vos indicaste. Y naturalmente encontramos cosas que son bastante dispares. Por ejemplo, lo podemos contrastar la situación de la pobreza según nivel educativo. Eso es particularmente relevante a la luz de los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo, dadas las transformaciones tecnológicas. Es decir, probablemente esto empeore y no mejore. ¿Sí? Por género tenemos, naturalmente la pobreza es mayor, como después vamos a ver en Uruguay, en el caso de las mujeres, 31%, cuando es 27% para los hombres. Y obviamente también por la misma dinámica que vos justamente caracterizaste, tenemos que cuando consideramos la población entre 0 y 17 años, el nivel de pobreza, ¿sí?, es del 46%. No, totalmente. Este dato es el más preocupante de todos. Y Germán, ¿qué sucede con esto que hablábamos más arriba en el informe de que la pobreza tiene cara de mujer? ¿Qué sucede con cómo ocupan su tiempo? ¿Cuáles son las tareas que tienen que hacer? Bueno, ahora en la siguiente placa lo que tenemos es justamente una información que presentó Mujeres hace un tiempo en base a información del MIDES y de CIEDUR, donde básicamente acá lo que tenemos es la caracterización del uso del tiempo semanal entre hombres y mujeres según las distintas tareas. ¿Sí? Básicamente tenemos que tener en cuenta que del trabajo no remunerado que se realiza, 2/3 justamente recae sobre las mujeres. ¿Sí? Si lo caracterizamos como un sector de la economía, el trabajo no remunerado es por ende no tiene un precio de mercado, por ende queda por fuera del PIB, es mayor al 20% del Producto Interno. O sea, es muy relevante y esa es una de las grandes limitantes que tiene justamente el indicador Producto Interno Bruto para reflejar efectivamente lo que le pedimos que refleje. Básicamente deja por fuera un sector que sería el sector más importante que justamente recoge las tareas que son por puertas adentro. ¿Sí? Básicamente trabajan en promedio 7 horas más de manera no remunerada que los hombres, ahí estamos contratando con los hombres, y dedican más de 10 horas, ¿sí?, a trabajos domésticos y casi 5 horas más por semana a lo que tiene que ver con cuidados, en particular en tiempo de cuidados de menores de 0 a 3 años, duplican la carga que tienen los hombres. Y eso también lo vemos caracterizado ahí, donde simplemente tenemos en todos los casos suma 100 y lo que estamos haciendo es simplemente separando quién se dedica a qué cosa en función de su género. Y básicamente tenemos naturalmente una desproporción que justamente da lugar al título, que es la sobrecarga desproporcionada que recae sobre las mujeres en torno a las tareas no remuneradas por dentro del hogar y las tareas de cuidado que justamente tienen que ver con esos patrones que se van retroalimentando y que ocasionan ese fenómeno tan complejo que es justamente el que nos está convocando al día de hoy. Y podemos hablar de manera muy sintética sobre lo que sucede en el mundo del mercado formal, digamos, porque ahora estamos hablando de trabajo no remunerado. ¿Qué sucede con el empleo? Exactamente. Si ahora nosotros analizamos en la siguiente placa, lo que vamos a ver es la evolución más reciente, porque de última estamos agarrando un periodo relativamente corto de tiempo, pero de brechas que son estructurales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Justo ayer habíamos caracterizado lo que era la tasa de empleo. Este es el indicador de la demanda laboral, es decir, la población que está ocupada en relación a la población que está en edad de trabajar. Y ahí vemos la evolución para los hombres, ¿sí?, y la evolución para las mujeres. Y eso es una brecha que más o menos supera los 16 puntos porcentuales. Por ejemplo, la tasa de empleo para las mujeres es del 50%. Es decir, de todas las mujeres que están en edad de trabajar, el 50% está efectivamente ocupada y eso es 16 puntos más bajo que la tasa para los hombres. Perdón, y además también tienen problemas de menor remuneración y más precarización en su trabajo. Además tienen, lo vemos acá, también participan menos, ese es el indicador de oferta, también hay una brecha que en el último dato es de 16 puntos porcentuales, eso es una brecha estructural, esto es, están menos empleadas, participan menos de la fuerza laboral, la tasa de desempleo es mayor, el subempleo es mayor y la informalidad también, o los ingresos de alguna manera, tienen esas dinámicas que se van retroalimentando. O sea que si nosotros alejamos un poco más la ventana de tiempo y nos vamos, por ejemplo, al 2006, que es donde tenemos la última serie del INE, ¿sí?, esa brecha de empleo, por ejemplo, era superior al 20%. Ahora es 16, pero de alguna manera sigue siendo sumamente relevante y te muestra cómo las mujeres se insertan en el mercado laboral en distintas condiciones y todas las dimensiones que son relevantes para analizarlo son peores de lo que tenemos cuando vemos a los hombres. Y podemos hacer doble clic, como decís tú, sobre lo que sucede en las franjas etarias en nuestro país. Sí, ahora sí, vamos a la última placa. Lo que tenemos es dos dimensiones estamos recogiendo. Por un lado estamos recogiendo la dimensión del género y por otro lado estamos recogiendo también la dimensión de las edades. Es decir, allá están las edades, cada fila corresponde a un tramo etario de 0 a 5 años, de 6 a 12, hasta 65 más. Y tenemos dos fenómenos. El que vos señalabas, las tasas de pobreza son mayores para casi todos los tramos en el caso de las mujeres, ¿sí?, y en particular la desproporción vinculada al perfil infantilizado de la pobreza que tenemos en nuestro país, donde en 2022 casi el 20% de los niños, ¿sí?, tanto
ambos géneros ¿sí? eran pobres, cuando del otro lado del espectro etario tenemos una pobreza del entorno del 2%. O sea, son todos fenómenos que justamente se retroalimentan. Y si lo pensás en términos de la pobreza o la incidencia de la pobreza según la jefatura del hogar, a nivel país tenemos que para los hombres es de 4,8%, es decir, jefatura masculina, cuando más que duplica la situación de la mujer, casi del 9%, y en particular en Montevideo la pobreza en hogares donde la jefatura es femenina es del 11%, cuando la jefatura masculina tiene una tasa inferior al 6%, es decir, casi que duplica la situación dependiendo de cuál es la jefatura de ese hogar pobre, que naturalmente responde a lo que vos perfectamente caracterizaste junto con los... Germán, además es muy importante ver cómo se nota claramente que a medida que va avanzando la edad, los hombres logran de alguna manera salir de la línea de la pobreza, pero las mujeres siempre van manteniendo, porque 19,7 y 19,7 es igual de 0 a 5 años y después a medida que crecen va cambiando esa realidad. Y bueno, no justamente hay ahí es casi donde ninguna empieza... que lo superen los hombres. Exacto, ahí es donde empieza a retroalimentarse con los otros componentes que hemos visto en términos de lo que es su inserción en el mercado laboral, y cómo recae la tarea de cuidado, y todo eso va generando ese combo que a lo largo del ciclo de vida supone dos trayectorias diferentes según el género de la persona. Te agradezco muchísimo, Germán. Muchísimas gracias, Julia. Gracias. Y ahora sí vamos a hablar sobre algo que también es muy importante, porque cuando hablamos de esto no podemos dejar de pensar en cuáles son las políticas sociales que se enfocan en nuestro país en la pobreza. ¿Cuáles fueron las que tuvimos en nuestro país desde, por ejemplo, el nacimiento del Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, hablamos sobre eso con el magíster en Ciencias Políticas, Fabricio Carneiro, y nos estuvo contando qué es lo que sucede en nuestro país con respecto a las políticas sociales. Las políticas que se han implementado en Uruguay, que en realidad no son originales de Uruguay, sino que son las que se han implementado en la región, son políticas de transferencia de ingreso condicionado, básicamente. Es decir, las típicas políticas que surgieron con fuerza, sobre todo en los años 90, en gran medida también por recomendación de organismos internacionales, son políticas que se han implementado en Uruguay desde la creación del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, en eso Uruguay no ha innovado, digamos. O sea, básicamente son políticas de transferencia de ingreso las principales políticas que se utilizan para combate a la pobreza en toda la región. Consideraciones para darle cierre al informe de hoy de Julieta, que tuvo columna incorporada. ¿Cuáles serían ejemplos de políticas exitosas para superar la pobreza? Bueno, estábamos hablando de qué es lo que le sucede a las mujeres. Bueno, evidentemente, si queremos lograr revertir la feminización de la pobreza, necesitamos políticas que tengan que ver con capacitación laboral, programas de cuidado para sus hijos, hijas, para sus familiares que lo requieran, también políticas de salud y educativas, porque estamos hablando de que esto es multidimensional, como decíamos. No podemos, si compensamos por un lado, quizás se nos destapa por el otro, ¿no? Entonces es algo integral que tiene que ver con todo esto que sucede, y también políticas de transferencia monetaria, como comentaba recién Fabricio, pero junto con otras. Él nos mencionaba que la única manera de salir de la pobreza estructural es mediante la inserción laboral, digna, obviamente. Entonces no podemos pensar únicamente en transferencias monetarias, tenemos que pensar en un sistema que abarque todo. Es importante la inversión y también es importante organizar y enfocar la inversión. Hay un proyecto de ley presentado por la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, para brindar garantías a la primera infancia y adolescencias, con el objetivo justamente de reorganizar los recursos de distintas instituciones que tratan desde la educación, los cuidados, etcétera, a las infancias. Sin embargo, si bien se votó en la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados por unanimidad, no se llega nunca a la discusión en el plenario. Parece que siempre falta algo. Bueno, y de hecho sobre eso le consultamos a Fabricio. ¿Qué tan importante es la inversión y qué tan importante es la coordinación? Esta fue su respuesta y con eso terminamos el informe. La pobreza obviamente es un fenómeno complejo porque es multidimensional. Y el Estado, digamos, abordar fenómenos de este tipo del Estado se complica básicamente porque el Estado tiende a crear organismos especializados sectoriales y la coordinación de esa institucionalidad sectorial no es simple, no es fácil. Entonces, el Estado tiende a crear, y esto es algo muy característico de las áreas sociales, digamos, programas duplicados, es decir, programas que se superponen, que atacan a la misma población, pero de diferentes lugares. Digamos, la coordinación institucional es un gran problema para atacar multidimensionalmente este fenómeno. No es simplemente un tema obviamente hay un tema de recursos, pero no es simplemente un tema de recursos, hay un tema de coordinación interinstitucional que es difícil de resolver.
Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. La Corte Suprema de Brasil alcanzó los votos necesarios para abatir una propuesta de marco temporal tal como se denominaba los derechos de los indígenas sobre sus tierras ancestrales. Esto es que era una propuesta, mejor dicho, que se había dado durante el gobierno de Bolsonaro, avalada justamente por los sectores ruralistas, que proponía justamente que los pueblos indígenas que no lograran acreditar que estaban instalados en sus tierras antes de 1988, fecha en la que se promovió la nueva constitución brasileña, debían o ya no tenían derechos sobre esas tierras. Ocurre que muchos de esos pueblos fueron desplazados por la explotación extractivista, por las madereras y otros elementos, y esto de alguna manera lleva tranquilidad a los estamentos de los pueblos originarios para poder enfocar y encarar las cosas de otra manera que han cambiado radicalmente con la llegada del gobierno de Lula. El Supremo Tribunal Federal de Brasil desató este jueves un gran alivio entre los pueblos indígenas al darles la razón en el llamado juicio del siglo, luego que 7 de los 11 jueces invalidaran el criterio de marco temporal, según el cual solo pueden ser demarcadas las tierras cuyos habitantes demuestren que estaban ahí antes del 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución. El caso, que empezó a ser juzgado en 2021, es muy sensible porque una decisión favorable al marco temporal hubiera abierto las puertas a la expulsión de los pueblos indígenas, considerados la mejor barrera contra la deforestación de las tierras habitadas tradicionalmente por ellos, y porque opone a indígenas y defensores del medio ambiente apoyados por el presidente Lula contra el poderoso lobby de los ruralistas, secundados por el expresidente Jair Bolsonaro. El veredicto tiene lo que en Brasil llaman repercusión general, es decir, afecta a unas 250 tierras en disputa de las 750 reservas existentes, sean reconocidas o no. El caso corre en paralelo a un proyecto de ley similar en trámite en el Congreso dominado por la derecha brasileña, donde tienen mucha fuerza los ruralistas, y desata las alarmas entre los pueblos ancestrales, los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos, que fue aprobado por los diputados y sigue avanzando en el Senado. La decisión de este miércoles es una nueva victoria para los indígenas muy golpeados durante el mandato de Jair Bolsonaro, quien llegó al poder aupado en parte por los ruralistas y cumplió su promesa de no demarcar ni un centímetro más de tierra para los pueblos originarios. El presidente paraguayo Santiago Peña dijo que seguirá apostando al diálogo para salvar la situación que se ha planteado de tensión con Argentina a partir de la decisión de este país de un cobro extra en la hidrovía del río Paraná. Esto se suma a una serie de tensiones que se han generado a partir también de la decisión paraguaya de no enviar más energía de Yacyretá bajo el pretexto de que Argentina le debe dinero. Por otra parte, el presidente Peña no descartó recurrir al arbitraje internacional para solucionar este problema que ha creado mucha tensión entre los dos países, al punto que un diputado paraguayo dijo que iría a la guerra con Argentina, aunque después se retractó. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ratificó su apuesta al diálogo para llegar a una solución con respecto a las medidas adoptadas por Argentina y anunció que las conversaciones van a continuar, aunque no descartó recurrir a organismos internacionales para que puedan dirimir dicha problemática. Peña aseguró que tiene una enorme paciencia y sobre todo convicción de que el diálogo podría ser la vía para llegar a buen puerto con respecto a las medidas implementadas por el gobierno argentino, que van desde el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná hasta la retención de camiones paraguayos con gas en la zona fronteriza, hecho que simplemente se dio mediante una notificación verbal, dijo el presidente. En ese contexto, mencionó que aprovechó su intervención en la Asamblea de Naciones Unidas para enviar un mensaje sobre el presente y el futuro de Paraguay, principalmente en lo relacionado al comercio internacional, y explicó que la decisión encarada por Paraguay con respecto al retiro de energía de Yacyretá obedece a una medida de protección, atendiendo a que la empresa binacional atraviesa una delicada situación financiera. Peña, que aseguró contar con el apoyo del resto de los países del Mercosur, afirmó que resolvió suspender la venta de energía a Argentina, pese a que dijo que no está vinculado con el conflicto por la hidrovía, sino por una millonaria deuda que el vecino país tiene con Paraguay, y que llevó al ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa a afirmar que es exactamente al revés, y que es Paraguay quien le debe miles de millones de dólares a Argentina por la construcción de la represa.
El eje Moscú-Pekín tiende a fortalecerse luego del anuncio del presidente ruso Vladimir Putin de que asistirá a Pekín no solamente para reunirse con su homólogo Xi Jinping, sino para participar en una conferencia internacional sobre la nueva ruta de la seda. Esto lo confirmó al propio ministro de Exteriores chino Wang Yi, que ha mantenido una serie de reuniones en San Petersburgo, no solamente con Putin, sino también con otras autoridades rusas. El anuncio lo realizó el mandatario ruso tras la reunión que mantuvo con el ministro de Exteriores chino Wang Yi. Según Putin, este proyecto, un cinturón, una ruta, responde totalmente a los intereses de Rusia y China e integra sus ideas de creación de un amplio espacio euroasiático. En este sentido, Putin se refirió a los avances logrados en la cooperación entre ambos países tras la última visita del presidente chino. Según el presidente ruso, se trató de una importante señal de confianza y una muestra del alto nivel de nuestra relaciones. Por su parte, el ministro de Exteriores chino destacó que el mundo contemporáneo sufre movimientos tectónicos de cara a la cambiante y turbulenta situación internacional, donde existe un proceso de conformación de un mundo multipolar con una tendencia antiglobalista. El diplomático añadió que ambos países, como miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, abogan por la paz y el desarrollo. El lunes, día de su llegada a Rusia, el ministro chino se reunió con su homólogo ruso Sergei Lavrov y tras ese encuentro la diplomacia rusa afirmó que Pekín y Moscú comparten posiciones similares respecto a Estados Unidos y al conflicto en Ucrania. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca registró 180 mamíferos muertos por influenza aviar en distintos puntos de la costa y más del 50% de los entierros se realizaron en el departamento de Rocha. Habló el director de la DINARA, Jaime Coronel, dijo que la situación está dentro de lo previsto y que hay un grupo científico analizando el tema. Hoy en día tenemos a lo largo de la costa 180 entrerramientos resultantes de varamientos de lobos y leones marinos a lo largo de toda la costa de los 450 kilómetros de costa posible, llamémosle, en la cual podrían llegar a varar, de las cuales estamos encontrando sobre todo mayores varamientos hacia el departamento de Rocha, lo cual es lógico, más siendo que la especie más afectada en este caso es Otaria flavescens, que es el león marino, y que la colonia más grande está hacia afuera y no hacia adentro del Río de la Plata, por lo cual es lógico que estemos encontrando ese tipo de comportamiento. Está dentro de los parámetros relativamente esperados en función de los países con los que hemos hablado. Hay países que han tenido una explosión muchísimo más grande, o sea, estamos hablando de que, voy a dar un ejemplo, en Perú fueron 4.000 animales, en Chile fueron 20.000 y pico, entre todos los varamientos de todas las especies que tuvo Chile. Entonces, está dentro de los parámetros esperados. Argentina lleva cerca de 800, por ahí más o menos, de varamientos, o sea, está dentro de los parámetros esperados. Ahora cambiamos de tema porque la Suprema Corte de Justicia confirmó una condena civil contra la empresa de fuegos artificiales Meteoro y la Intendencia de Canelones. El fallo es consecuencia de la muerte de 4 jóvenes tras una explosión ocurrida en el depósito de la empresa en octubre de 2016. En primera instancia y en segunda instancia se condenó tanto a la empresa, a sus directores, a sus administradores, como a la Intendencia de Canelones, con una responsabilidad compartida, porque se estaba realizando dentro del depósito una labor prohibida como era reparar fuegos artificiales, en virtud de la pólvora en el ambiente, lo que resultó probado por los peritos, por los bomberos y por todas las personas que declararon en el expediente en consideración de que se estaba realizando una actividad ilegal. Los resarcimientos para las familias van entre $30.000 y $70.000. La Intendencia de Canelones deberá pagar el 20% de los montos por no cumplir con un informe de la propia comuna que denunciaba las irregularidades en la operativa de la empresa que ordenaba la clausura del depósito.
La responsabilidad de la Intendencia surge porque, habiendo una recomendación de clausura que faltaba únicamente la firma del Intendente, durante 6 meses el expediente estuvo paralizado en las más altas jerarquías de la Intendencia y se clausuró después de la explosión. Indudablemente la propia Constitución de la República establece cuando el servicio no funciona o funciona de esta manera, hay responsabilidad del Estado. Personas que fueron despedidas en la industria frigorífica durante la dictadura se movilizaron en reclamo de una equiparación en sus jubilaciones. Por el momento, estas personas están comprendidas o abarcadas por una ley orientada a quienes no aportaron durante el tiempo en el que se extendió la dictadura, de 1973 a 1985, que establece una jubilación ficta en esos casos de 4 bases de prestaciones y contribuciones. Lo que piden es la equiparación con el resto del personal de la industria frigorífica, lo que haría que ese ficto se duplicara. Nosotros no reclamamos ni categoría ni ninguna jubilación especial. Simplemente en esta ley reparatoria no se nos tuvo en cuenta realmente lo que nosotros tendríamos que haber ganado. Y hoy lo que estamos haciendo es un reclamo por esas otras 4 bases de prestaciones que nos están faltando. Del 2010 hasta la época no hemos tenido ninguna respuesta de ningún gobierno. Todos los partidos políticos de ese momento que tenían diputados, todos hablaron de acuerdo a la ley. Todos estuvieron de acuerdo con que nosotros nos merecíamos esas 8 bases de prestaciones. Todos. Entonces, al no salir, es porque después no hubo voluntad política. Y en los años sucesivos tampoco lo hubo. Porque estamos desde el 2010 nosotros discutiendo y peleando por esto, ¿no? Hoy el informe que tenemos del EPS de hace 1 mes y medio más o menos que habíamos solicitado, andábamos en 899 compañeros. No somos una cantidad tan... Y bueno, y gente muy mayor, ¿no? Que al día de hoy seguramente que estamos menos. Ellos entienden que es razonable lo que nosotros estamos solicitando, pero de vuelta no aparece la voluntad y nos queda 1 mes y poco por delante porque en octubre se cierra lo que viene a ser la posibilidad de conseguir algo, ¿no? Nos estamos yendo y como es habitual repasamos al final los datos del tiempo para la zona metropolitana. Para las próximas 48 horas el invierno se va, les diría, a puro nuboso y cubierto, porque eso es lo que repite Inumet para mañana y pasado. Pero empiezo por lo previsto para mañana, 22 de septiembre, día viernes, 11 de mínima, 16 de máxima en capital y cercanías y no se prevén lluvias. Y te sumo las neblinas, Martín, mañana y el sábado, que va a estar prácticamente igual al viernes, con una mínima de 9 grados y una máxima de 19. Mejora algo el domingo 24 de septiembre, tampoco esperen mucho, pero parece que algo de sol vamos a tener. 10 de mínima, bastante baja, 16 de máxima ya en el comienzo de la primavera. Ahí ya en primavera, así que falta poquito. Hay que luchar estas horas para llegar hasta ahí. Llegó con timidez la primavera, pero bueno, una primavera muy lluviosa, te voy adelantando. Sí, eso es algo de lo que ya sabemos. Y puede generar problemas en buena parte del país o en muchas zonas del país, lo iremos siguiendo y ojalá que no sean de magnitud. Estamos cerrando la edición de hoy. Sí, los invitamos a quedarse, ya viene Lado B. Gracias por estar, hasta mañana. Hasta mañana.